Desde luego, en el ámbito, en lo que responde a Ecuador, no ha Perdón, habido más. ya estamos transmitiendo, así que dame un segundo y ya te reconfirmo, Pablo. Vale, perfecto. Para poder ver en directo también, pues si hay alguna pregunta para que me la hagas llegar. Estamos al aire. Ok, muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas los que, bueno, pues han decidido después de la sobremesa y, bueno, en otra franja horaria, pues después de la cena, conectarse a este espacio, a esta invitación a conversar con grandes profesionales y sobre todo también grandes amigos del mundo de la educación física, ¿no? Desde aquí, desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su sede de Quito, lo primero, pues enviar un fuerte abrazo a todas las personas y desearles pues que todos estén bien en estos días tan extraños y tan duros que estamos viviendo. Y bueno, pues nuestro granito de arena, nuestro pequeño aporte, o al menos uno de ellos, quiere ser compartir estos espacios donde queremos dialogar sobre necesidades, intereses que están a la orden del día con grandes referentes y profesionales de este mundo y escucharles también, por supuesto, a todos ustedes, pues cuáles son las inquietudes o las dudas que tengan al respecto. Voy a pasar a presentar quiénes son las personas que me acompañan el día de hoy, para después explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de la actividad y comenzar con la misma, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado tenemos desde Colombia a Juan Francisco Gutiérrez, Pacho, ¿de acuerdo? Director del Instituto de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, en Medellín, que nos va a dar su visión y nos va a dar su opinión pues, desde el contexto en el que él actualmente se está desenvolviendo como director del mencionado instituto. Por otro lado, tenemos desde Chile al doctor Alberto Moreno Doña, profesor en la Universidad de Valparaíso, doctor en la por la Universidad de Granada, en España, y bueno, pues también una persona muy implicada con unos fuertes lazos sociales que también nos podrá dar una visión muy interesante desde el contexto chileno. Y por último nos acompaña también desde Argentina el profesor Raúl Horacio Gómez, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que también bueno, pues cuenta con una vasta experiencia profesional y reflexiva en cuanto al mundo de la educación física y que sin duda alguna pues también hará unos aportes muy valiosos en este conversatorio. La dinámica que vamos a seguir es una dinámica de diálogo, de conversación. Entonces, yo he ido recibiendo algunas de las preguntas de las personas que se han inscrito. He seleccionado por el momento 3 que creo que son muy relevantes y que pueden dar pie a un inicio de conversación. Entonces, yo iré lanzando cada una de estas 3 preguntas y cada miembro de los invitados pues intervendrá para poder dar su opinión, para poder bueno, pues reflexionar al respecto de la pregunta. Y cuando vayan surgiendo preguntas a través de las redes sociales del Facebook de la PUCE, que es donde estamos transmitiendo en directo esta actividad, intentaremos también poder dar respuesta a todas ellas. Si alguna se nos quedase en el tintero, yo me comprometo a hacérsela llegar a los ponentes para pues, poder después postear las respectivas respuestas en las redes sociales de la PUCE. Entonces, para no extenderme más y para no robar protagonismo a los que realmente son nuestros invitados, voy a cederle la palabra en primer lugar a Pacho, desde Colombia, ¿no? Y bueno, pues la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo valoras, Pacho, desde tu puesto, desde tu posición, desde tu contexto, en este caso Colombia, la situación de la educación física antes de esta pandemia? ¿Cómo valoras que estaba la situación física en Colombia, en Medellín, en Antioquia, antes de esta situación del coronavirus? Pablo y compañeros, muy buenas tardes. Yo quisiera compartir un par de diapositivas en pantalla, si me lo permiten.
Si me permiten allí compartir. Juan, No, no ¿podemos, me por favor, permiten. habilitarle a Pacho para que comparta la pantalla? Correcto. ¿Me debes habilitar? Sí. Juan, eso es. Para que tú le puedas habilitar, para que comparta él la suya, por favor. Un segundo, ya en eso estoy. Bueno, simplemente quiero presentar, yo creo que un escenario que no es... Ahí está. Ya Correcto. puedes, Pacho, gracias. Bueno, yo quisiera compartir... presentar, yo creo que un escenario que no es... Ahí está. Ya puedes, Pacho, gracias. Vale, correcto. Quisiera a través de esta imagen compartir un escenario que no es distinto para ninguno de nosotros en América Latina. Y yo creo que son dos realidades a las que el mundo nuestro, en nuestra profesión, se ha enfrentado. Y yo quiero hablar en este instante es de la inequidad, de lo que puede estar sucediendo en América Latina con nuestra profesión, en las formas en que llegamos a ella y lo que se nos presenta como reto hoy. Yo creo que en Colombia, y al igual que en todos los países de nuestra América, tenemos este tipo de contrastes. O sea, las instituciones educativas, los maestros que están dotados con todas las tecnologías para abordar cualquiera de los saberes, pero en particular el nuestro, antes y ahora. O sea, esto venía sucediendo con mayores niveles de inequidad, sobre todo en el tema de lo rural. Colombia ha venido avanzando en los últimos 15 años a través de unos lineamientos curriculares con una construcción participativa por parte de todo el profesorado en las diferentes regiones del país. Propusimos nosotros inclusive desde nuestra universidad en el año 2004 un proyecto de ley que era para la creación de los centros de educación física, una ley que se aprobó. Sin embargo, esta ley nació sin dientes, o sea, una ley sin recursos, una ley que difícilmente se puede implementar en un país donde no existen los maestros de educación física en la básica primaria, donde realmente el maestro y el campo de actuación de nuestros profesionales hoy se ve volcado a las instituciones de la básica secundaria. Pero en esta gráfica yo creo que es el impacto que hoy realmente tenemos de esta secuela de formación, de desarrollo, de pensamiento crítico de los políticos que no han hecho caso tampoco a los mandatos que en Naciones Unidas, en la Carta Internacional de Educación Física, propuesta en el 2015, que de hecho se propuso en nuestra ciudad de Medellín, donde digamos, se le daba la directriz a cada uno de las instituciones educativas para que efectivamente tuvieran los maestros. Esto no ha ocurrido. Tampoco hemos avanzado en el tema de la formación de los maestros de forma significativa. Una cosa es lo que nosotros entregamos a la universidad y otra cosa es lo que después hace el Estado para mantener viva a la actuación de un maestro. En ese sentido, también yo creo que las universidades tenemos una deuda histórica con el sector en términos de adecuar las nuevas tecnologías, las nuevas pedagogías, las nuevas didácticas a las realidades sociales de nuestros territorios. Y yo creo que aquí los grupos de investigación apenas empiezan a auscultar caminos que se vuelven interesantes y que dejaría yo en esta primera intervención simplemente también un interrogante allí, y es cuál es el papel real que tiene que tener la universidad en la formación de los maestros y en la solución de los problemas. Dejo acá para darle la palabra a mis compañeros y dejar esto como un tema introductorio. Muchas gracias, Pacho, por tu intervención. Muy interesante y desde luego dejas sembrada una posibilidad al diálogo, creo que sin duda alguna, con unos grandes aportes que podrán continuar. Vamos a darle la palabra, en este caso, a Alberto. Alberto, cedemos el escenario.
Muy buenas tardes, Pablo, y muy buenas tardes a todos, a los colegas presentes y a todos los colegas profesionales que están conectados a través de Facebook. Para mí es un regalo poder estar acá y hablar en voz alta, sobre todo en estos tiempos de confinamiento donde uno escasamente puede compartir con otros colegas y amigos. Así que esta posibilidad siempre, por lo menos a nivel de salud mental, ya es un regalo. Dicho eso, y después de escuchar a Pacho, bueno, pensando en la pregunta que tú formulabas, Pablo, y lógicamente intentando responder desde el contexto en el cual me encuentro, que es Chile, yo diría que la situación de la educación física en el país antes del confinamiento, que es de lo que estamos hablando, en Chile muestra dos caras. Una cara muy amable y muy visible, probablemente muy visible en el contexto internacional, y una cara menos visible y desgraciadamente yo diría que intencionadamente solapada, ¿vale? Entonces me gustaría mostrar esas dos miradas. Por un lado, la cara más visible que puede ser interpretada en términos muy positivos y esa otra cara no tan, no tan positiva, ¿no? La primera tiene relación con que la educación física en Chile en los últimos 10 años, yo diría que ha tenido a nivel formal grandes e importantes cambios, ¿no? Casi todos ellos vienen de la mano de una excesiva, obsesiva preocupación, diría yo, eso es una interpretación mía, obsesiva preocupación en el país por los altos índices de obesidad y por los altos índices de sedentarismo y actividad física, ¿no? Ese ha sido como el gran argumento que ha legitimado todos los cambios que se han hecho en la educación física en los últimos 10, ya siendo más generoso, en los últimos 15 años, ¿no? ¿A qué se resumen estos cambios? En primer lugar, es importante decir, no es la única realidad donde eso ocurre, ni mucho menos, pero que, por ejemplo, en la enseñanza primaria, en la enseñanza básica, se consiguió en el año 2012, si no recuerdo mal, pasar de 2 horas semanales a 4 horas obligatorias de educación física en los 4 primeros años de la enseñanza básica, ¿vale? También es importante mencionar que se creó un sistema, y voy a ponerlo entre comillas, porque de verdad es para ponerlo entre comillas, un sistema que se llamó Sistema de Medición de la Calidad de la Educación Física, también más o menos por la misma fecha. En el ámbito universitario se crearon, y de hecho se está reformulando ahora, lo que vendría a ser los estándares de desempeño para la formación de profesores en el área, ¿vale? Como tercer elemento positivo de esta cara visible, de esta cara amable, si es que nuestra interpretación es esa, ¿no? Como cuarto elemento, la creación de nuevas bases curriculares centradas principalmente en la construcción de hábitos de vida activo y saludable. Y por último, o casi por último, el cambio de nombre en la asignatura, ¿no? Que actualmente ya no se llama educación física, sino que se llama educación física y salud. A esto habría que añadirle la creación de un Ministerio de Deporte que no existía, que sabemos que no es la educación física, pero bueno, algo tiene que decir ahí, y la creación de un programa social que se denominó y se sigue denominando Elige Vivir Sano. La preocupación obsesiva por los altos índices de obesidad, por los altos índices de sedentarismo y por los altos índices de inactividad física justificaron y justifican todos estos cambios, ¿vale? Esta es la cara amable. Ahora, yo creo que también hay una cara que no es tan amable y que también quiero explicar brevemente. El primer aspecto de esta cara no tan amable tiene que ver con una falta de reflexión profunda sobre el significado de lo educativo. Es decir, pareciera ser que la educación física vive en otro lugar alejado de la institución que la acoge, que en este caso podría ser la escuela, hablando de la educación física en el contexto escolar, que es en el que yo me desempeño principalmente, ¿no? El significado educativo como que se ha perdido en el área disciplinar. Pareciera ser que todavía no hay modelo bien fundamentado en relación a la importancia que tiene el aprendizaje desde y en la educación física escolar. Se sigue manteniendo una perspectiva totalmente mecanicista y deportiva de nuestra área de la educación física escolar, ¿no? Y como otros dos últimos aspectos de esta cara menos amable,
yo diría que el más relevante, a mi modo de entender, es la inexistencia de un colectivo docente muy comprometido con la práctica de actividad física, pero muy poco comprometido con un proyecto político y con un proyecto educativo determinado, ¿no? Desde donde poder pensar los posibles cambios que haya. Y por último, algo que en los últimos años ha tenido mucha fuerza, una explosión de la producción científica, de la investigación científica en el área, pero que poco o nada tiene que ver con lo que realmente está ocurriendo en los patios escolares. Entonces, yo diría que esa es la síntesis de la situación de la educación física previo a la pandemia que estamos viviendo. Gracias, Alberto. Muchas gracias por hacer esta, digamos, esta balanza entre la cara amable y la cara no tan amable de la educación física, ¿no? Yo creo que además es algo que compartimos, bueno, para mal, yo creo, en muchos países de Latinoamérica, el tema de que se asocie como principal función el tema de la educación física a la obesidad. Yo creo que es algo que hay que intentar redireccionar, ¿no? Raúl Gómez, te damos la palabra, ¿no? ¿Cómo valoras desde Argentina, Buenos Aires, la situación de la educación física antes de esta situación de confinamiento? Buenas tardes. Raúl, no se te oye, tienes que encender el audio, el micrófono. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, quiero aprovechar para saludar la iniciativa que has desarrollado y soy un agradecido por disfrutar también de, en este contexto tan difícil, tener un momento de encuentro con compañeros y compañeras de toda América, quizá algún español, bueno, de hecho hay un español, pero ya americano, y algunos otros españoles que están allá, seguramente. Así que bueno, segundo, quiero rogar para tener la misma capacidad de síntesis que tuvieron mis colegas anteriores, porque en muy poco tiempo dieron una excelente semblanza de sus problemas. No es mi característica, ¿no? La profusión me caracteriza, digamos. Yo diría que en muchas cuestiones hay una situación similar, en otras no. Debo decir con modestia, pero es así, que se conoce que Argentina tiene un sistema de educación pública bien establecido desde principios del siglo XX, prácticamente. Y ese sistema de educación pública tan bien establecido, si bien sufrió los embates de distintas políticas, particularmente las políticas neoliberales de los últimos 5 años, lo sufrió varias veces en su vida. Pese a todo, ese sistema de educación pública sigue dando respuestas satisfactorias al pueblo argentino y a la mayoría de la gente. Y en ese sentido, la educación física, un poco por detrás, pero fue creciendo al compás de ese sistema de educación pública. Desde un punto de vista cuantitativo, un estudio que yo hice, que dirigí el año anterior, 18-19, arroja algunos datos como para tener una idea de qué es la educación física en Argentina. Aproximadamente cerca del 70% de la población escolar en escuela primaria a finales del 2019 tenía al menos 1 hora semanal de educación física a cargo de profesores especializados. Casi el 90% en la escuela secundaria tenía al menos 1 hora. Sin embargo, cerca del 52% de los niños en escuela primaria, por alguna razón, habían tenido menos de 2 clases en el periodo 2013 y cerca del 40% en escuela secundaria. La posibilidad de tener menos de 2 clases semanales hemos visto que aumentaba a medida que los niños pertenecían al estrato socioeconómico más bajo y disminuía cuando la situación familiar mejoraba. Entonces, los niños de origen obrero y marginal tenían 52% de posibilidades de tener menos de 2 clases semanales, mientras que los niños de estratos económicos más altos tenían solo un 28% de posibilidades de tener menos de 2 clases. En el nivel inicial, por ley, el 100% de los niños
tienen aseguradas 2 horas de educación física a nivel nominal en el currículum, pero gran parte de esas horas, por lo menos el 60%, no está a cargo de profesores especializados. Para dar una semblanza, en el poquito tiempo que tengo, los datos son mucho más profusos. A nivel de la formación docente, Argentina tiene yo diría una situación buena, en el sentido de que tiene más de 165 profesorados de educación de pregrado, si bien ahora se reconoce el grado docente, y tiene por lo menos 11 o 12 profesorados universitarios, lo cual promueve una cantidad de profesores y profesoras por año que teóricamente satisfacen la demanda. También desde hace aproximadamente 25 años la educación física comenzó un proceso de universitarización, de tal modo que hay posiblemente más de 50 o 60 proyectos de investigación en curso inscritos en el Sistema Nacional de Investigación, y ya vemos muchos directores de proyectos con categoría 1, 2 o 3, que somos candidatos, digamos, a dirigir proyectos y a hacer la carrera científica. Desde el punto de vista de las instalaciones y los recursos didácticos, la situación es muy diversa y a la vez inequitativa. Tenemos un gran problema aquí en la zona donde yo vivo en los alrededores de la capital federal, lo que se denomina el conurbano bonaerense. Es la zona con mayor concentración de injusticias sociales y de inequidades. Hay gente con mucho dinero concretamente y perteneciente a las clases medias y medias altas, y gran cantidad de sectores empobrecidos. Entonces las escuelas públicas que están aquí en el conurbano bonaerense adolecen en gran medida de recursos, de instalaciones, y los profesores y profesoras luchan todos los días, antes de la pandemia y durante la pandemia, para mantener unas condiciones de dignidad en los servicios educativos. De hecho, el tema de la educación física en estos contextos vulnerables ha sido tema de la didáctica de la educación física en esos contextos, ha sido tema de mi preocupación. Para dedicarle nada más que un poquitito de tiempo a una de las últimas cuestiones que planteó nuestro amigo y colega de la hermana República de Chile, desde el punto de vista del paradigma predominante, la educación física argentina también arrastra, más que transpone, prácticas y paradigmas propios de la orientación deportivista y salutista, todavía hoy. Sin embargo, la inscripción más bien pedagógica de las universidades y, en segundo lugar, de los profesorados no universitarios, provoca un estado de equilibrio en el cual el pensamiento crítico y sociopedagógico ha ido progresando y conquistando cada vez más espacios. Tengo la suerte de poder opinar todavía en un periodo de ciclo largo, porque acabo de cumplir 45 años, digamos, en la práctica de la formación docente. Entonces, digamos, he visto un ciclo largo, ¿no? Y he visto cómo el predominio de un discurso hace 30 años y un equilibrio distinto hoy día. La lucha por restablecer un balance en la equidad continúa y está viva en la República Argentina, y volveré a abordar algo de este tema en la tercera pregunta, cuando hablemos de los desafíos que esperan para cuando se restablezca la situación de escolaridad más normal, ¿no? Gracias, muchas gracias, Raúl. De hecho, agradecemos muchísimo, bueno, pues, tu explicación, y que te extiendas es una maravilla, ¿no? Para los que somos amantes de la educación física, poder escuchar a gente que, bueno, pues fíjate, con 45 años de trayectoria, creo que es desde luego un auténtico privilegio, ¿no? Yo he ido apuntando algunas de las preguntas que están escribiendo en directo los que están conectados y que me están escribiendo a nivel particular, y es cierto que yo tenía algunas preguntas, pero quiero saltarme
a una que me acaban de enviar, que creo que es muy interesante, y es si consideráis que esta situación del confinamiento ha ayudado o está ayudando al reposicionamiento de nuestra asignatura. Es decir, obviamente el estar confinados en casa nos limita la movilidad, nos imposibilita continuar con nuestra vida diaria, y una de esas cosas es el tema de la práctica deportiva y el tema de poder compartir socialmente con otras personas. Sin embargo, hay infinidad de cursos, aplicaciones, monitores, instructores que están intentando, bueno, pues sobrellevar esta situación de falta de actividad física en casa con rutinas. ¿Creéis que esto está beneficiando, ha beneficiado o puede beneficiar al reposicionamiento de nuestra asignatura? ¿O por el contrario, creéis que esto puede ser un factor a tener en cuenta para que no se nos asocie a este tipo de actividades? No sé quién quiere intervenir primero. Venga, vamos para Medellín. Vale, yo pondría este escenario en una balanza, porque hay tantos aspectos positivos como negativos. Efectivamente hay una intención social de todos los actores que se mueven en el mundo del fitness, de los académicos, de reinventarnos, y que estos medios de comunicación que nos han posibilitado una interacción mayoritaria, pues realmente nos permitan llevar contenidos a toda la ciudadanía. Yo a esto le veo dos aristas. Una positiva en cuanto al tema real de que hoy se nos reconoce como parte de ese contenido psicosocial que se tiene que aportar para subsanar la crisis en este momento. Ya somos el paliativo de la crisis mental, por decirlo de alguna manera, y que se nos ha dispuesto también como profesionales que brindan asesoría para que la epidemia no traiga consecuencias fruto de todo el tema de sedentarismo que consigo conlleva otras enfermedades patológicas sustraídas de sí mismo, ¿cierto? Y por el otro lado, yo creo que hay un peligro latente para nosotros como gremio profesional. O sea, hoy, nosotros como maestros de educación física, como personas del fitness, los gestores, los entrenadores, no estar preparado realmente en el tema del uso de estas tecnologías, han aparecido cualquier cantidad de youtubers que se abrogan el derecho de dictaminar el tema de la educación física, del deporte, de la recreación, de la actividad física, que inclusive a ellos se les paga por los contenidos en redes. Y esto, o sea, la gratuidad que nosotros hemos venido haciendo como un trabajo de sostenimiento social, y lo digo particularmente desde nosotros como universidad pública, que tratamos de devolverle a la sociedad con nuestro trabajo todo lo que podamos hacer en pro de ella, también nos genera una alerta, y es la concepción de gratuidad que la ciudadanía va asumiendo frente al desarrollo de nuestra profesión. Eso, yo pondría esas dos aristas, pero por el otro lado, tengo una gran preocupación con el papel de los maestros de educación física, con el manejo de estas tecnologías en las redes. Y voy a poner el ejemplo de mi hija. Ya tengo una hija adolescente, el cual se conecta 8 horas en su computador para recibir las clases desde su colegio. Es un colegio privado donde tienen todas las plataformas habidas y por haber, y les hicieron capacitación a los profesores para que manejaran, digamos, estas herramientas. Sin embargo, estas generaciones de hoy, los que tienen acceso a esas tecnologías las manejan mejor que nosotros. Entonces es chistoso ver cómo los compañeros de ella están en la cama acostados, pero tienen una cortina, entre comillas, de actividad física donde tranquilamente le están haciendo creer al profesor que se están moviendo. O sea, y nosotros realmente los contenidos que estamos llevando son contenidos aburridos. No estamos preparados para enfrentar este tipo de asuntos. Entonces yo creo que un espacio que nosotros tendríamos que generar
desde la escuela, desde el aparato educativo, desde el aparato gubernamental, de alguna manera es la flexibilización del currículo. Y hablo de la flexibilización del currículo entendido como la norma, como la interacción con los jóvenes, con los padres de familia, con las directivas, con los mismos maestros, en la posibilidad de reconstruir unas asignaturas que permitan con agrado ser recibidas por quienes lo tienen que hacer y de alguna manera servidas sin la presión a la cual los maestros de hoy en día se ven abocados también a tener que tener una carga laboral mucho más alta, con grupos de 50 estudiantes en algunas instituciones educativas y con una carga de 40 horas semanales que es casi que imposible que efectivamente podamos llevar un contenido que hoy, en medio de esta pandemia, le aportemos realmente a un problema de salud pública, que es un poco lo que tocaba ahorita Alberto en esa visión salubrista que también ha recobrado la educación física, particularmente en América Latina. Gracias Pacho por tu intervención. Alberto, ¿qué opinas tú? ¿Crees que esta situación en Chile puede ayudar a reposicionar la educación física? Pablo, mira, yo asumo que lógicamente la situación excepcional que estamos viviendo, que uno sueña con que termine en algún momento y de la mejor manera posible, algún cambio va a generar en la educación física y en todo, en la vida en general. Yo creo que eso lo podemos asumir. Lo que no está tan claro es qué dirección va a tomar ese cambio. Yo creo que ese es el compromiso de los educadores y de todos los que nos dedicamos de alguna manera al bienestar, ¿no? Esa es una preocupación. Ahora, yo no comparto, yo no creo que lo ocurrido nos vaya a permitir posicionarnos de otra manera. ¿Por qué planteo esto? Porque lo que uno encuentra actualmente son discursos donde se dice que ahora las redes están llenas de profesores de educación física, donde nos dicen... Esto estaba antes de la pandemia. El problema es que teníamos menos proximidad a esta realidad en YouTube, en Facebook, etcétera, porque estábamos presencialmente compartiendo con otros y otros. ¿Qué es lo más interesante? Creo yo, y se lo escuchaba a un colega español, a Jaume Martínez Bonafé, en un coloquio que se realizó en la Universidad de Antioquia precisamente hace unos días atrás, cuando le preguntaban a él sobre la situación de la escuela en tiempos de pandemia. Y él hizo una afirmación muy rotunda, y es que él dijo que durante la pandemia no había escuela. Yo asumo que durante la situación que estamos viviendo no hay educación física. ¿Y por qué digo eso? Tomo las palabras de Jaume Martínez Bonafé, ¿no? Porque la educación física, al igual que la escuela, es relacionalidad, es diálogo, es afecto, conflicto. En definitiva, es una comunidad compartida, planteaba él. Y eso no lo tenemos. Lo que tenemos es una serie de rutinas que las personas supuestamente tienen que repetir. ¿Quién repite en esa rutina? Los que ya las venían practicando. Difícilmente una persona que no tenía un hábito particular hoy día construye un hábito en una situación excepcional como la pandemia que estamos viviendo. Entonces, yo diría, no solo no creo que esto vaya a servir para posicionarnos de otra manera, sino que además creo que es un riesgo pensar que eso pudiera ser así. Porque lo que sí yo creo que esta situación nos debiera llevar a pensar es asumir que la educación física está dentro de un contexto que es la escuela, es la institución educativa por excelencia. Y esa es la institución que tenemos que pensar. Desde ahí es posible que a lo mejor a futuro pensemos otra forma de entender la educación física. Pero ojalá que no vaya a quedar en esas rutinas que encontramos de miles de profesionales que hoy día se ponen en las redes. Me parece excelente que lo hagan, maravilloso, pero eso no es educación física, porque le estamos quitando a la educación física probablemente lo que más valor tiene, que no es el movimiento por el movimiento, sino otra serie de aspectos mucho más enriquecedores. Eso te puedo decir, Pablo. Gracias, Alberto. Desde luego, gracias por la aportación. Bien, Raúl, estoy seguro que también tendrás una opinión crítica al respecto de un posible reposicionamiento, una posible revalorización, de la educación física gracias a esta situación del confinamiento. Sí, diría para empezar, frente a la movilización que me provocaron los dos colegas anteriores,
yo diría que, por un lado, no puedo, ni querría tampoco, ser profético en ese sentido, de si esto va a permitir o no va a permitir. Me gustaría contar con algún dato empírico, siguiendo un poco mis prácticas habituales, digamos, ¿no? Para poder visualizar. Un poco, pensaba recién, me pasa lo mismo que con las profecías referidas a que también va a cambiar la percepción de la ciudadanía y su disposición para promover un cambio orientado a una mayor intervención estatal en la economía, a partir de la evidencia de que son los estados los que nos están salvando la vida, mientras el mercado alienta, por lo menos en mi país, reaperturas mágicas de la economía, sin mirar lo que pasa en los países que han intentado esa reapertura. Hace mucho tiempo que yo soy de los partidarios de que no está escrito el fin de la historia, sino que se está construyendo. La lucha social está abierta y depende del balance de fuerzas, como principio filosófico, digamos, ¿no? Ahora, querría así traer dos cosas en las que posiblemente coincida yo en parte con los compañeros, ¿no? Que también... Si hay un reposicionamiento, no va a ser por el lado de la originalidad, de reintroducir el activismo infantil y juvenil en las prácticas motrices, como suele parecer en la profusión de videos y recomendaciones y recetas. Creo que sea por ese lado, no sé si me expliqué. Me parece que debería ser por el lado de, en todo caso, una repedagogización reflexiva sobre las prácticas motrices. Y eso yo creo que sí es posible en tiempos de pandemia, en este momento. La primera impresión que tengo empírica de mis contactos inmediatos y de lo que veo es que no se ha insistido en esta primera etapa de acompañamiento a las familias en la primera obligación de un educador al tratar con un grupo o con unos alumnos, que es la construcción del vínculo. Me parece que se ha avanzado con cierto activismo, digamos, para poder cumplir con algún mandato institucional o curricular. Me parece que el camino de la pedagogización va por ahí. Hoy leía una frase de Serrat, que dijo anteayer que tiene la percepción de que en muchos lugares estaríamos mirando este crimen como si no estuviera ocurriendo y pidiéndole a la gente que no entre en pánico. Algún psicoanalista argentino dijo, ¿por qué no vamos a entrar en pánico? Si están muriendo 70.000 personas por día en todas partes del mundo, ¿cómo no vamos a entrar en pánico? Ahora, ¿qué hacemos frente a eso, no? Y en ese sentido, digo, la situación es muy difícil, muy angustiante, particularmente muy angustiante en América Latina por las inequidades. Y creo que lo primero que los profesores y profesoras debemos intentar es acompañar desde nuestras prácticas, desde nuestras actividades, que tienen su propia identidad, acompañar en primer lugar el sostenimiento del difícil momento, en un proceso que algún anglosajón ha llamado de unschooling, de desescolarizar de entrada la situación. Creo que los juegos motores tradicionales, por ejemplo, individuales inclusive, familiares, permitirían avanzar, son un excepcional recurso cultural para favorecer esta cuestión. Y en un segundo momento, justamente saldar algunas de las deudas que la educación física poco pedagogizada aún mantiene y mantenía antes de la pandemia. Esto es, retomar los contenidos curriculares y ver, como decía mi colega de Colombia, y ver cómo podemos flexibilizar las propuestas curriculares para recrear los sentidos del currículum
en este nuevo contexto, que aunque es cierto que la educación física es una práctica que pone en juego interacciones corporales cara a cara, estamos ante un contexto difícil y tenemos que asumir nuestro papel y procurar sostener a los niños, adolescentes y su familia en este momento. En lo posible, por decirlo de algún modo, sin malvender nuestros contenidos particulares, los juegos motores, las gimnasias, los deportes en menor medida, las prácticas en la naturaleza. Todos estos contenidos tienen unos componentes que también pueden ser tratados desde el punto de vista pedagógico reflexivo, aún en época de pandemia. Pero siempre en el marco de, digamos, no poner el carro delante del caballo, digamos. Esto es la tarea del momento, entiendo, para todos los educadores, físicos y no físicos, es el sostén emocional de la familia, de los niños y niñas y de los adolescentes. En nuestro caso, preferentemente a través de actividades propias de nuestro campo y de promover la práctica y la reflexión a través de ellas. Un último ejemplo. Hace 15 días y tuve la oportunidad de coordinar un pequeño estudio hecho sobre 20 profesores aquí en mi zona. A raíz de una campaña del ministerio muy apropiada que a través del canal de televisión proponía actividades motrices para que los niños practiquen en la escuela, sobre todo aquellos niños que tienen poca conectividad. Y una cosa interesante que descubrimos ahí, que por un lado refuerza lo que decía mi colega de Chile, pero por otro lado inaugura otro espacio para pensar, era que, en pocas palabras, había un factor que se cortaba entre la propuesta televisiva y la receptividad de los niños. Y ese factor era que para los niños que ya conocían a su maestro, producto de haber podido comenzar las clases, faltaba empatía para conectar con el programa televisivo. Y que lo que los niños y niñas precisaban era que el maestro del propio grado interactuara entre el programa y ellos para explicar esto o aquello. Es decir, que aún en un contexto de distanciamiento social, la propia presencia del maestro local reforzaba el carácter educativo del programa televisivo. Me parece que ahí también hay una beta para retomar la cuestión de lo que vengo yo estudiando hace tiempo, que es de cómo sostener el contrato didáctico en este momento, que es enigmático, ¿no? Por cierto. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por tu intervención. Desde luego siempre dejas abierta la puerta a una reflexión realmente interesante, ¿no? Veía con entusiasmo que Pacho quería responder o complementar tu intervención. De hecho, levantó la mano un par de veces. Entonces vamos a darle paso. Es que no quiero perder la oportunidad de lo que ha planteado el profe Raúl para mostrar un tema de inequidad en América Latina y mirar justamente qué tan difícil, como lo plantea Alberto, es llevar realmente la educación física hoy. Si me regalan pantalla nuevamente una lámina más, por favor. Correcto. Permítanme, les muestro esta gráfica. O sea, hoy estas son las cifras reales de la pandemia en el mundo. 3.951.801 personas. Esta es una cifra bajada de hace un par de horas. En Ecuador específicamente, el nivel de contagiados es de 30.298 con 1.654 muertos el día de hoy. Sí, pero miremos lo que hay aquí abajo que me parece interesante para que miremos el tema, si es posible llevar una educación física a nuestras realidades en América Latina hoy. Cuando el porcentaje de hogares por conexión a Internet en regiones en América Latina es apenas del 45% de la población. O sea, estamos hablando de que hay un 55% de personas que no tienen estas posibilidades. O sea,
que el profesor tampoco está preparado para tal fin. O sea, en el caso, miremos en el caso de Ecuador, en este otro lado, el porcentaje de hogares con conexión a internet y líneas móviles por cada 100 habitantes. Estamos hablando de que efectivamente en líneas móviles sí hay muchas personas que tienen teléfono, pero quienes tienen la conectividad en los hogares es mínimo. O sea, a esto se le suma que en muchas de nuestras instituciones públicas en América Latina, los niños comen porque comen en la escuela, porque las posibilidades de apalancamiento estatal a través de las ayudas alimentarias se dan por lo menos en una comida nutritiva una vez al día en la escuela. Son 1.600 millones de niños hoy en el mundo que no tienen acceso a estas posibilidades. Perdón, 1.600 millones de niños que están siendo afectados en la edad escolar por el tema de la pandemia y por el encierro y por todo lo que conlleva con ello. Pero estamos hablando de que esos 1.600 millones de personas tenemos más o menos un 60%, un 40% de la población que no tiene acceso a conectividad. Y ahí yo quiero dejar, porque también en la discusión se ponen cuáles son los recursos que tienen nuestros maestros en nuestros países. Nosotros que somos profesores universitarios somos unos privilegiados para estar en estas condiciones, pero no sucede así con el maestro de escuela. Dejo allí. Muchas gracias. Bueno, veo que sigue el orden de réplica. Alberto también está pidiendo su turno. Adelante, Alberto. Sí, mira, a mí me hace muchísimo sentido lo que plantean los colegas y específicamente lo que plantea Pacho en esta última intervención, ¿no? Porque yo asumo, Pacho, que nada de lo que tú planteas era algo desconocido para nosotros anteriormente. Lo interesante es que la pandemia lo que hace es poner en la palestra algo que sabíamos, pero pareciera ser que no lo queríamos ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo asumo... Eso es una oportunidad, además. Sí, yo asumo, y con esto digo que puedo estar totalmente equivocado, pero yo asumo que la pregunta hoy no es por si podemos o no podemos hacer educación física desde la casa. Yo creo que esto tiene que ser una oportunidad para pensar otros aspectos que nos lleven a reflexionar sobre la vida y sobre la existencia de los niños y las niñas, ¿no? En estos tiempos de confinamiento, que quiera que no, desde la situación de privilegio que algunos podamos vivir, son tiempos también de ocio creativo. Yo le preguntaba a niños y niñas de diferentes contextos qué es lo que encuentran más maravilloso de esta situación y qué es lo que encuentran más preocupante y que cambiarían, ¿no? Y al respecto es muy interesante que en la pregunta ¿qué es lo que encuentran más maravilloso? Ellos plantean lo siguiente, ellos dicen, el elemento más importante de este momento es que puedo comer comida que hace mamá o papá y puedo cocinar con mamá y papá, ¿vale? Y aquí me hace mucho sentido una pensadora chilena que se llama Valeria Campo, que ella nos dice que solo hay comunidad si hay convivencialidad, ¿no? Es decir, si nos podemos sentar en una mesa a comer y a beber juntos. Eso es bien interesante. El segundo elemento importante para los niños es estar más con la familia. El tercero es jugar más. Y el cuarto es dormir más. Claro, este dormir más en un adolescente es totalmente comprensible, pero que eso te lo digan niños de 6, 7 años, al menos llama la atención, ¿no? Y de los aspectos que ellos cambiarían, rápidamente si pudieran, ellos dicen que cambiarían el no poder ir al colegio, el no poder trabajar con los amigos, el no poder estar con los amigos, y hacen una diferencia entre el estar y el trabajar, el no poder tocar nada, el no poder jugar fútbol en una cancha, poder jugar en el recreo, el no poder estar con los profes, el no poder reírse, el no poder contar cosas. Entonces, yo creo que estamos en el momento de escuchar a quien verdaderamente son y han sido los verdaderos actores del sistema educativo, que en este caso son los niños y las niñas y también los profesores y profesoras, que han sido los grandes olvidados, ¿no? Porque desde la academia es fácil sentarnos a reflexionar sobre lo que les está pasando a otros y a otras, pero no realmente construir desde esos otros y desde esas otras. Eso quería compartir, Pablo. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias. Fíjate, Raúl, tu respuesta dio, bueno, pues unas dos réplicas realmente interesantes y voy a aprovechar también yo para continuar la réplica con una pregunta que nos lanza Eric Rivera desde Ecuador, aprovechando un poco también la gráfica que había
puesto Pacho con respecto a la accesibilidad de las personas y lo que comentaba Raúl del estudio que había hecho él con respecto al acceso según el estrato social al número de horas de actividad física, ¿no? Nos pregunta, bueno, os pregunta Eric Rivera, si consideráis que esta situación que puede marcar más todavía las diferencias sociales y por lo tanto el acceso a la práctica de actividad física quizás en el sentido de monitoreada o regulada por un profesional, ya sea un profesor, un instructor, un monitor, puede estar ayudando a marcar más todavía las diferencias sociales y si esto creéis que se puede mantener una vez que pase la situación de confinamiento. Adelante, adelante, adelante. Bueno, yo creo que aquí son temas de políticas públicas también. O sea, son decisiones de Estado. O sea, ¿qué es lo que realmente les está preocupando hoy a nuestros gobiernos en América Latina y en el mundo? O sea, yo quisiera que retomáramos lo que ha pasado en los últimos 15 días con países como Estados Unidos, como el mismo Colombia en este momento, donde la prioridad en este momento ya no es la salud pública, es la reactivación de la economía. Y que en estos países, de alguna manera, los primeros que están saliendo, lo comentaba yo ahorita con Alberto y con Pablo, los primeros sectores que están saliendo son las clases menos favorecidas de cada uno de nuestros países, los sectores manufactureros, de la construcción, y que por ende la curva de la epidemia muy seguramente se va a ver disparada en unos 15 o 20 días. Y esto yo creo que lo tenemos que manejar con cierto cuidado, porque eso implica también la decisión futura que vaya a tomar el sector. Vemos también en algunos de nuestros gobiernos cómo se está impulsando a que la gente empiece a hacer actividad física desde ya en campos abiertos, a permitir la salida de los niños bajo el criterio de las medidas paliativas de bioseguridad. Pero eso no va a ser suficiente porque el sector nuestro realmente, a mi juicio, no está preparado para asumir ni estas tecnologías y lo peor de todo es que creo que nos estamos concentrando en este momento, no estamos pensando en el post, en la manera de reingresar a las escuelas, en la manera de reingresar a nuestras universidades. O sea, en mi universidad somos 40,000 personas que compartimos un espacio. O sea, hoy difícilmente, digamos en un promedio del diario encuentro, somos 25,000 personas que nos vemos a diario. O sea, no tenemos los elementos de bioseguridad para pensar en el regreso a este tipo de actividades. Entonces yo sí haría un llamado a cada uno de los colegas de América Latina que nos acompañan en este espacio a que pensásemos un poco más allá de lo que está ocurriendo hoy, que comparto plenamente con Alberto y con el profe Raúl la oportunidad que tenemos nosotros en este momento de redimensionar el papel de la educación física como un papel formador, pero más que formador, transformador de la sociedad. O sea, en lo que planteaba Alberto, en la relación con los niños, con sus padres, yo creo que estamos volviendo a una cultura de recuperar valores en nuestras familias, de preocuparnos por el otro, ¿cierto? Por ese viejo que no visitamos, por el tío que no llamamos nunca, que hoy lo estamos llamando. Yo creo que esas cosas tienen, o sea, y es el papel de la educación, seguir insistiendo en ello. Porque si nos vamos a quedar en cómo favorecemos el contenido de una clase de educación física y que este mes nos corresponde las actividades coordinativas o perceptivo-motores, en fin, ese tipo de asuntos creo que no son los de máxima relevancia en este momento. Sabemos que muchos de nuestros muchachos, empezando por mi hija y los compañeros de su salón, no le están haciendo ni pito de caso a sus profesores vía estas plataformas. Entonces yo dejaría esa reflexión que plantea Alberto de recuperar lo humano desde la educación en este papel que tenemos hoy. Bien, Alberto, Raúl, ¿algo que añadir a esta cuestión de la posible diferenciación social? Porque tengo otra pregunta que me acaba de llegar que creo que también empata bastante bien con lo que estamos dialogando. Bueno, sí. Adelante, Raúl. Sí, tengo que, coincidiendo, ¿no?, con lo que se está planteando,
yo creo que es posible que haya un camino, digamos, si bien yo comencé enfatizando lo mismo que mi colega de Colombia que habló recién, comencé enfatizando que la prioridad está en sostener el difícil momento que viven los conciudadanos, sobre todo los más pobres, que además de la pandemia tienen el problema de la mantención y de la comida, situación que también atraviesa la República Argentina. Estimo que de prolongarse la situación, posiblemente haya un camino intermedio entre el sostenimiento emocional, pero a partir de recuperar algunos de los saberes que la educación física, de los que la educación física dispone. No recuperarlos en un sentido de promover el activismo, pero sí recuperarlos en el sentido de recuperar el conocimiento reflexivo sobre el propio cuerpo, el cuerpo de los demás, las relaciones entre cuerpo y expresión, e ir a cada edad manteniendo dentro de cierto marco de posibilidades los bordes de la disciplina, aún en este contexto, pero reconociendo que la prioridad absoluta es tratar de sostener a las familias. Por ejemplo, mi hijo, que tiene tu edad, Pablo, ya alguna vez lo habíamos conversado, y trabaja como profesor de educación física, a la prueba me remito, digamos. En estos días, una vez por semana, reparte la comida en la escuela, y con guantes y barbijo y el equipamiento, etcétera, ¿no? Y otras 3 veces por semana arma alguna secuencia didáctica semanal y provee a sus alumnos, muy a través del WhatsApp, de una interacción ligada a algunos juegos motores propios de la etapa en la que trabaja. Si será una oportunidad si esto va a provocar mayores o diferencias de inequidad, es la misma pregunta de hoy, de mi negación a ser profético. Lo que está ocurriendo es que hoy día las está provocando. Ahora, también es obvio que eso no depende de la educación física, digamos, ¿no? Ese sería un caso singular de la inequidad educativa y de la inequidad en general. Entonces diría que depende del balance del estado de las luchas. En mi país, ya habrán visto ustedes los números, hemos tenido la enorme, no es suerte, ha sido también la oportunidad histórica en las elecciones de finales del año pasado de cambiar completamente el signo político del gobierno, ¿no? Y el gobierno que está a cargo, más allá de situaciones partidarias o banderías políticas, innegablemente, yendo a los datos duros, tenemos 264 muertos en total y no más de 4.700 infectados, lo cual ha dado muestras de un manejo de la pandemia con el acento puesto completamente en las cuestiones de la salud y con una inversión pública de casi 2,5 puntos del PBI en apoyar a los sectores. Con todo eso, la situación igual es muy difícil para los sectores pobres, ¿no? Entonces yo creo que eso dependerá de cuál sea el estado y el balance de las luchas en cada país, entre los sectores progresistas que finalmente logran llegar al gobierno y los sectores centrados en la defensa de las multinacionales y del capitalismo financiero, digamos, no hay mucho más que... y de la relativa lucidez de cada uno de los sectores, de los actores sociales. Yendo un poco a una cosa un poco más asible y concreta, quizás sea parte de la tercera pregunta, pero un punto para comenzar, quiero recordar que en el año 2011 todos los gobiernos de Iberoamérica se comprometieron a cumplir con las metas educativas de la Organización de los Estados Iberoamericanos para el siglo XXI. Personalmente, junto a 2 colegas argentinos,
presentamos un proyecto allí para que la educación física estuviera incluida. El proyecto tuvo éxito, digamos, fue aceptado por el plenario de la Organización Iberoamericana, y teóricamente todos los países de Iberoamérica tendrían que tener entre 2 y 3 veces semanales educación física a cargo de profesores especializados y profesoras para el siglo 2021. Lo que ha ocurrido en estos 5 años de fiebre neoliberal en Iberoamérica es que todos los gobiernos han desconocido los pactos internacionales, ya no en la educación física, también en cuestiones de derechos humanos, como el Pacto de Costa Rica. Entonces, si se niega el Pacto de San José de Costa Rica y una fuerza armada sale a golpear gente a la calle, ¿qué nos vamos a esperar de un pacto que dice que hay que tener 2 o 3 veces por semana educación física? Esa es mi percepción de la cuestión y de las luchas que nos aguardan. Pero el pacto está ahí, está firmado, está vigente, y habrá que ver en qué medida los sectores vinculados a los gremios docentes y todos los actores de la comunidad estarán en condiciones de avanzar hacia reclamar a los gobiernos, en este caso, que se cumplan con las condiciones comprometidas, por ejemplo, en el Acuerdo de Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos. Digamos, es una punta material y concreta como para poder pensar por dónde podría evolucionar la situación, ¿no? Y hacia dónde. Gracias Raúl. Desde luego una aportación bien interesante, ¿no? Si no se respetan pactos a nivel internacional de problemas sociales y del calibre que nos mencionas, ¿qué le puede esperar, ¿no?, a la educación física? Alberto, creo que también quieres hacer un aporte con respecto a esto. Te escuchamos. Sí, algo breve, ¿no? Sin ser profético, sino intentando constatar una realidad, yo creo que es importante no olvidar 2 cosas. Una, que actualmente hemos visto, lo sabíamos igual, pero hemos tomado conciencia que el capitalismo actual pone a la clase obrera a su vida, las pone y los expone a la muerte. Es decir, no estoy hablando en términos metafóricos, estoy hablando en términos reales. Es decir, hoy día las clases obreras son sacrificadas en pos de que el sistema productivo siga funcionando durante esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque yo comparto con Raúl relativamente cuando dice no depende de la educación física, ¿no? Claro, efectivamente, sino depende del resultado de las luchas. Lo que sí yo creo, Raúl, por lo menos en Chile ha pasado, es que el profesorado de educación física está fuera de esas luchas. Es como que esas luchas no tuviera que ver nada con nosotros. Sin embargo, sí con los otros trabajadores de la educación. Es decir, el compromiso político de ciertos trabajadores de la educación es muy fuerte, pero cuando entramos en el profesorado de educación física, se asumen como que existe de ser apolítico. Entonces, yo creo que debiéramos, desde la educación física, entender que eso que está ocurriendo, efectivamente, a nosotros nos atañe. Yo sé que entiendo que en Argentina es diferente, pero aquí la profesión docente en el área de educación física está muy despolitizada, excesivamente despolitizada. Y creo que eso es un tema que debiéramos retomar, al menos en el contexto chileno, ¿no? Gracias. Raúl, ¿tienes algo que aportarle a Alberto para cerrar esta fase, para pasar a otra pregunta? Sí. Vale. Está muy interesante, dramática, pero interesante la cuestión, ¿no? Pero Alberto acaba en su última oración, acaba de adelantar mi respuesta al decir que reconoce, o que por lo que él conoce, la situación argentina es distinta. Iba a aclarar eso. En la República Argentina siempre, naturalmente, hay espacios vacíos o que mantienen otra posición. Pero eso era lo que había dicho yo hoy al comenzar, de que la perspectiva, digamos, sociopedagógico y crítica, estimo yo, no tengo un estudio empírico a mano nuevamente, pero estimo yo, por mi experiencia y por lo que veo,
tiene un balance importante en la Argentina, lo cual creo que provoca que la mayor parte de los profesores y de los gremios están muy involucrados en las luchas gremiales generales y mantienen una posición de alerta, digamos, en estas cuestiones, ¿no? Por eso mi comentario a lo mejor era sobre todo atinente a la situación local mía, y bueno, habrá que ver en cada lugar. Siempre cuento una anécdota interesante, que tenemos estudiantes extranjeros en la Universidad de La Plata, y en la Universidad de La Plata es muy frecuente que 2 o 3 veces por clase de 1 hora de duración o 1 hora y media, detengamos de buena voluntad la clase para que pase el representante del partido A o del partido B o del partido C, porque nos pide forzosamente la palabra para hablar 5 minutos en el medio de nuestra clase, y uno tiene que estar moderando si puede ser al final o al principio, etc. Pero todos los profesores vemos con muy buenos ojos el dinamismo de la discusión política en el estudiantado y en el profesorado, de un modo general. Así que a eso me refería, que depende un poco del estado de las luchas que dramáticamente se suceden, ¿no es cierto? Gracias a Alberto por su opinión también. Gracias Raúl por esta puntualización, ¿no? Creo que es interesante. Y bueno, creo que nuestros oyentes se están dando cuenta de que, a pesar de que estamos hablando de un mismo continente, son contextos diferentes y cada realidad es diferente. Yo creo que eso es lo atractivo, ¿no? Una de las preguntas que yo hice llegar a los ponentes en los días previos a la actividad y que me hicieron llegar a través de las inscripciones, y que yo creo que animándoos un poco a que seáis profetas, aunque habéis ya manifestado que no queréis serlo, pero en el sentido un poco de cómo visualizáis, qué retos creéis, qué consideráis que le espera a la educación física una vez que se acabe el confinamiento, ¿no? Pongo un ejemplo para lanzar, ¿de acuerdo? Hace escasos días un periódico en de prensa de que se planteaba la educación física con el distanciamiento social, ¿no? Y volver pues, a aquellas imágenes que todos hemos estudiado de la gimnasia sueca, por ejemplo, donde los niños están en filas simétricas, con una distancia milimétrica a la altura de los hombros, para que no haya contacto social. Pero bueno, son conjeturas. Yo quisiera saber cuál es vuestra opinión, qué retos creéis que le espera a la educación física cuando acabe esta situación. Comenzamos desde Colombia. Pacho. Bueno, yo voy a ser como los predictores del clima, ¿cierto? Es muy posible que haya sol, que haya lluvia, que haya nieve, pero sí quisiera plantear esos escenarios. De verdad que me parece que es importante. Yo quisiera partir de ese mandato que tiene hoy Naciones Unidas desde la UNESCO con el tema de la educación en general, pero particularmente con el tema de la educación superior también, que creo que aquí hay muchos maestros, muchos estudiantes en este escenario. Y el mandato es que nadie se quede atrás. ¿Cierto? Yo creo que eso tendríamos que garantizarlo todos los maestros en todos los escenarios. O sea, con independencia del tipo de ayudas o de herramientas que tengamos, que entre otras cosas a todos se nos vendió que estamos en un tema de virtualidad. Nada más mentiroso que eso que estamos diciendo. Porque empezando porque nuestros programas están acreditados ante los ministerios de educación como programas presenciales. O sea, esto se acercaría un poco más a lo que hace 20 o 30 años denominamos como la educación a distancia. Una forma de cubrir con nuevas didácticas, con nuevas metodologías, con nuevas pedagogías, con nuevas tipos de estrategias y de material que le podamos llevar a nuestros estudiantes para abordar la crisis. Entonces, en ese sentido tendríamos que mirar qué necesitamos para que nadie se quede atrás. Y en ese nadie
en ese nadie se quede atrás, yo creería que tendríamos que separar también las audiencias, porque una cosa también es la fugia con la que viven los rectores de las instituciones educativas. O sea, ellos, o sea, los administradores, entre comillas, estamos abocados a suplir la cantidad de recursos que se demandan para esta situación que no habíamos pensado que se necesitarían nunca. Dos, el segundo escenario, el de los maestros. Maestros del siglo XX para enfrentar unas necesidades del siglo XXI y con didácticas y pedagogías del siglo XIX. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo desde las universidades, desde los ministerios para acompañar al sector educativo en que puedan cualificarse a través de nuestros grupos de investigación, de nuestros programas de extensión. También en una situación que es bien compleja, que lo planteaba ahorita el profesor Raúl con el tema de los empleos. Y es que en el sector privado han tomado decisiones de recorte porque no hay matrículas. Entonces, en ese sentido también hay que mirar cuáles son los auxilios que los gobiernos les están dando al sector educativo y al sector, digamos, en este caso, de nuestros maestros para que puedan subsistir. O sea, difícilmente un profesor que no tenga sus condiciones económicas resueltas hoy podrá entregar una clase de calidad a ningún alumno. Y por el otro lado está la situación de nuestros estudiantes. Hablo de los míos en nuestra universidad, pero es el caso de los alumnos, de los maestros de las escuelas. Estudiantes que están en sus familias, en un grupo familiar con 4 o 5 miembros dentro de la estructura familiar, que utilizan 1 o al máximo 2 equipos. A mí particularmente en mi casa me tocó comprar 2 portátiles adicionales para el trabajo de mis hijos acá en casa. ¿Cierto? Donde todo el mundo está conectado 8 horas en una pantalla, donde se consume en una misma red que le resta velocidad a la conectividad y donde por supuesto el maestro que está detrás de la pantalla no tiene ese escenario. Entonces yo creo que allí hay que lanzarnos con esfuerzos que nunca habíamos pensado, con apoyos tecnológicos, con apoyos didácticos, con apoyos dietarios, o sea, en la alimentación de nuestros estudiantes. O sea, yo creo que nosotros en nuestras instituciones debemos de reconfigurar los presupuestos. O sea, en el caso de mi facultad, yo hoy he dado direccionamientos a que no hay todo el recurso que estaba previsto para movilidad nacional o internacional, se tiene que trasladar a la consecución de equipos y asuntos del bienestar de nuestra gente. Entonces, en este sentido, quedarían 2 preguntas allí y es, ¿nos confinamos en la casa porque no sabemos hasta dónde va esto y para ello qué tenemos? O sea, ¿cuáles son esos recursos que tenemos que apropiar hoy para poder enfrentar esas didácticas, esas pedagogías desde casa? O lo segundo es, regresamos de nuevo al ámbito escolar, llámese la escuela o la universidad, y ahí surge la pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo para preparar ese escenario y no ser nosotros los multiplicadores de los índices de la pandemia desde el sector educativo? Yo dejo ahí mi predicción. Gracias, Pacho, muchas gracias por mojarte. Seguro que en alguna de ellas vas a estar con la razón, seguro. O lloverá o habrá sol, pero una de las 2 cosas tiene que pasar. Alberto, desde Chile, ¿qué retos crees que le espera a la educación física cuando salgamos de esta pandemia? Yo creo que los mismos retos que le atañían previo a la pandemia, ¿vale? Y hablo desde el contexto chileno. Sí, en Chile en particular, los grandes retos, que son por los que venimos trabajando desde hace algún tiempo, es la construcción, en principio, de un proyecto epistemológico para el área. Yo creo que eso es principal porque no lo tenemos, ¿vale? Así que es eso del cuerpo, qué es eso de la educación física, ¿qué se tiene que hacer ahí? ¿Desde dónde? ¿Cómo se entiende? Yo sé que en otros países, afortunadamente, con hartas diferencias dentro de América Latina, ¿cierto? Pero ese proyecto existe. Nosotros tuvimos un intento en algún momento muy interesante,
pero que precisamente con la nueva colonización de las ciencias para caer, ¿vale? Yo creo que eso para nosotros ha sido importante porque nos limitó nuestra capacidad reflexiva. Entonces yo creo que ese es un tema que para nosotros, no sé si para nosotros, para mí es muy importante, ¿vale? La construcción de un proyecto epistemológico para el área de la educación física, por un lado. Y por otro lado, y acompañado de este proyecto, porque entendiendo que no van separados, a ese proyecto epistemológico lo tiene que acompañar un proyecto político. Y ese proyecto político es complejo, pero yo veo dos elementos centrales. Uno, la confianza en el colectivo docente, ¿vale? Lógicamente puede haber malos profesionales, yo no tengo ninguna duda que como en todas las profesiones los hay, pero lo que está operando en el sistema educativo chileno es que el colectivo docente no hay nadie que confíe en ese colectivo, y menos en la autoridad educativa del país. Entonces, difícilmente un colectivo que se siente desvalorizado va a poder, de alguna manera, trabajar con el otro principio de este proyecto político, que es la autonomía. La autonomía no de los profesores, la autonomía de las propias comunidades educativas para encarnar un proyecto político grande en esa comunidad educativa en particular. Entonces, el proyecto epistemológico, el proyecto político con muchos elementos, pero con esos dos elementos centrales son importantes para mí. ¿Pero para qué? Yo creo que esto tiene que estar para pensar no otra educación física, sino otra escuela, ¿vale? Y yo esa escuela la pienso, lógicamente no hay tiempo para profundizar en eso, pero la pienso desde algunos elementos centrales que tienen que ver con lo que planteaba y decían los niños anteriormente, ¿no? Tenemos que construir una escuela del jugar, no de los juegos, que yo creo que ese es un elemento que está ocurriendo, ¿no? Seguimos en una escuela donde el juego como herramienta educativa es central. Yo creo que no, que el juego y la danza deben ser entendidos como constitutivos del humano, ¿vale? Por lo tanto, ya no es algo que dependa de la educación física, sino que cruza transversalmente cualquier cosa que opere en la institución educativa. El segundo elemento es una escuela y una educación física donde sea legitimado el relato y el relatarse, ¿vale? Como segundo elemento. Otro tercer elemento importante para mí, que creo que ha estado fuera de la discusión, es una escuela del descanso. Pareciera ser que todavía seguimos dicotomizando entre trabajo y descanso como si no fueran dos elementos que no pudieran conversar. Una escuela del humor también. Y una escuela donde simplemente estar. Siempre estamos pensando en propósitos fuera. No, una escuela donde hacer presencia, ¿vale? También una escuela donde podamos juntos. ¿A qué me refiero? Una escuela donde la comunidad permita diferentes olores, diferentes sabores, diferentes formas de ser y estar en ese espacio y en ese tiempo. Y finalmente, un proyecto epistemológico y un proyecto político, escuela del accionar, es decir, una escuela del tocar y una escuela del hacer. Yo con eso me conformo para los próximos 30 años posteriores a la pandemia. Alberto, yo quiero estudiar en esa escuela. Interesante lo que propone Alberto, desde luego, suena muy, muy ambicioso, muy atractivo, obviamente, pero ambicioso, pero bueno, desde luego por ahí tienen que ir los tiros y desde luego yo creo que esto nos está haciendo ver que ya no solo en nuestra asignatura, en nuestra disciplina que es la educación física, sino a nivel de escuela hay que hacer cambios y además cambios profundos. Raúl, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué retos consideras que le espera la educación física cuando salgamos del confinamiento? Bueno, coincidiendo nuevamente con mis colegas, voy a tratar de hablar de lo que posiblemente esté más dentro de mi campo de intervención. Ya hablé hoy del estado general de las luchas, pero en las guerras privadas de las que participamos, yo estimo que hay tres cuestiones que están pendientes hasta la aparición de la pandemia y que la pandemia las vuelve a poner de manifiesto. Una de ellas la pone particularmente de manifiesto. A mí me parece que tres ejes para pensar esos retos son, en primer lugar, la educación física debería completar o profundizar su proceso de pedagogización. Lo voy a contar con una pequeña anécdota. A mediados, fines de los 90, el holandés Bart Krum hace una pequeña investigación, no tan pequeña, hace una investigación cualitativa y distribuye entrevista a 1000 profesores y profesoras. Y les pregunta en qué
caso ellos consideran que su clase es exitosa. No podían escribir algo así como más de 10 líneas o 15, procesa todos los datos, trata de hacer emerger categorías y emergen 4 categorías. Cuando los jóvenes terminan bien cansados y agotados, cuando los jóvenes se divierten, cuando los jóvenes han competido, han puesto en juego las emociones típicas del duelo lúdico deportivo, y la 4ª categoría es cuando los jóvenes han aprendido algo valioso para sus vidas. Entonces trata de clasificar luego a las 1000 personas y cuantificar en qué respuestas prevalece cuál categoría. Y bueno, como ya ustedes estarán previendo quizá, el dato novedoso es que cerca del 40% de los profesores estiman que cuando los jóvenes están bien cansados, terminan agotados la clase ha sido exitosa. Cerca de un 20 y pico, 30% cuando han competido. Otro tanto para la otra categoría, la diversión, aunque un poco menos, y aproximadamente el 5% cuando los jóvenes han aprendido algo valioso. A esto me refiero por pedagogización. La educación física aún arrastra una carga de confusión epistemológica que impide que los docentes asuman completamente su relación con la cultura y su papel en la cultura en tanto transmisores de la cultura corporal de movimiento más que promotores de unas prácticas irreflexivas, digamos, ¿no? Entonces, completar el proceso de pedagogización. Voy a explicarlo en las 3 cuestiones en los términos de este tiempo modesto que tenemos, ¿no? La segunda, que me parece que, bueno, ese proceso de pedagogización yo creo que está en curso, en algunos lugares más adelantado, en otros más atrasado, digamos, ¿no? O incipiente. La segunda, puesta para mí muy de manifiesto con el tema de la pandemia, es que yo deseo, más que podría asegurar, es como que, como en el caso anterior de mi compañero, deseo que el día esté soleado, digamos, ¿no? Que esté con sol. Entonces yo deseo que, y espero, y me parece que la oportunidad es propicia, para que comience en Iberoamérica un proceso de revisión y reformulación del proceso de reformas curriculares comenzado en la década de los 2000 o a mediados de los 2000. Reformas curriculares que en muchos países han estado sobre todo orientadas por los consejos de los organismos internacionales de crédito, que paralelamente que nos condujeron a situaciones de ruina y atraso económico a la mayor parte de la población de Iberoamérica, produjeron también un estado curricular en todas las áreas, y también, por lo tanto, en educación física, orientados a exaltar valores muy alejados de la solidaridad. Me estoy refiriendo sobre todo a los currículums orientados fundamentalmente hacia las competencias, que procuraron vaciar contenidos disciplinares a las disciplinas, y que en algunos casos provocaron situaciones terminales. Por ejemplo, en el caso de México, que en algún momento el presidente Peña Nieto dispuso que la educación física no era más una actividad curricular. Entiendo que en algunos de los países hermanos aquí en la región también se corrieron riesgos parecidos. Yo había advertido proféticamente, pero con evidencia, esa situación en el 2012, en el Congreso FIEP de América del Norte, y lamentablemente mal recibida en ese momento por algunos de los actores a los que involucraba, pero efectivamente ocurrió 2 años más tarde. Entonces, creo que se impone un proceso de reformas curriculares que resignifiquen el papel de las disciplinas y el papel de la educación física en particular. ¿Qué papel deseo también? Me voy a situar en julio, el 29 de junio
en Barcelona en el Congreso Mundial FIEP, donde el secretario saliente de la USA, de la World Sports Association de Naciones Unidas, Jill Klein, pronunció el discurso inaugural. Y bueno, el secretario ahí había tenido la bonomía de convocar a una serie de personas que nos dedicamos a la investigación en educación física y didáctica a ser consultores del discurso. De algún modo coparticipé yo junto a Arturo Guerrero de México, Stephen Boyd, David Kirk de Inglaterra, cada uno con algún párrafo, con algún comentario sobre el discurso que centralmente construyó Klein. Entonces, ¿cuál es la utopía que en mi punto de vista debería orientar ese proceso de pedagogización y de reformas? Utopía no es profecía, digamos, es ejercer el derecho a desear un mundo mejor. Voy a leer alguna pequeña parte de eso, muy pequeña, que sería necesario, dice Klein ahí, trazar una hoja de ruta para avanzar y no para volver atrás. La educación física, el deporte, las artes escénicas serán un medio de transformación social en el futuro, si somos capaces de redefinir su capacidad de crear solidaridad. El camino iría de la individualización presente en los currículums que critiqué, centrados en la meritocracia, a la renovación de la solidaridad. Procurar restablecer las relaciones sociales entre sociedad, producción, intercambio y financiación, con soluciones ideológicas nuevas y realizables. La solidaridad nuevamente debe estar en el corazón de las nuevas alternativas. La agenda de la educación física debería pedagogizarse alrededor de la idea de reconstruir el tejido social después de las dos pandemias que nos han atravesado: el auge del capitalismo financiero y la pandemia del coronavirus. No únicamente la solidaridad, sino otras cosas traídas nuevamente a la visibilidad por la pandemia. También la protección del planeta y la centración en la ecología. El auge de las actividades motrices cooperativas, solidarias, la toma de conciencia de la necesidad de que la pandemia ha traído ha debilitado inclusive aquella cosa que nos gustó tanto a los viejos en el 70, siguiéndolo a Le Bulge, la idea del cuerpo propio. Jamás yo me imaginé que la idea del cuerpo propio iba a estar tan debilitada alguna vez en mi vida. La pandemia muestra que ni siquiera tenemos un cuerpo propio. Estamos tan cerca todos en el mundo que cualquier acción voluntaria, hipotéticamente libre de uno, provoca inmediatamente la enfermedad o la muerte de los demás. Entonces pareciera que la idea del cuerpo colectivo remodela la idea que tenemos del cuerpo propio. Una educación física que promueva personas tolerantes, solidarias, que convivan con la diversidad, que protejan al planeta y las relaciones entre los seres humanos, que comprendan que ya no es posible vivir en condiciones de inequidad, porque la inequidad destruye a los de arriba y destruye a los de abajo. Y en ese sentido, el proceso de pedagogización debería estar reorientado hacia la recuperación de estos valores antiguos, por otro lado. Gracias Raúl. Desde luego una reflexión sumamente interesante, ¿no? Y has mencionado que en ese discurso habéis colaborado, bueno, pues unos grandes referentes, ¿no? Se me vino a la mente, por ejemplo, David Kirk, quien no le conoce, ¿no? En el ámbito de la educación física. Bien, lamento tener mucho que decir esta noticia, pero ya me están un poco tirando las orejas desde el punto de vista técnico por la duración de la grabación. Entonces, quiero lanzaros una última pregunta, ¿de acuerdo? Una última pregunta
para que me podáis responder a las personas y también si queréis hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Yo creo que un cuestionamiento que preocupa a día de hoy ahora mismo mucho a los profesores es cómo poder llegar a sus alumnos, ¿de acuerdo? Yo esta pregunta nos la hacía también desde México una buena amiga, nos la hacía Susana, a la cual le mandamos también saludos desde aquí, ¿no? Y esto se empata con una pregunta que nos hacía también María José desde Estados Unidos de cuál es el nivel de formación del profesor de educación física para poder llegar a estos alumnos, cómo poder afrontar esta situación que obviamente nos ha pillado a todos desprevenidos. Bueno, eso es un poco digamos, para cerrar la intervención. No me gustaría hacerlo, me gustaría estar aquí conectado con vosotros toda la tarde, pero entiendo que también hay otras actividades que hacer, así que, bueno, pues ahí os lanzo la última de las reflexiones. Dale, Pacho. Sí, yo lo tenía por acá anotado ahorita y de alguna manera lo expresé hace un rato. Somos maestros de otro siglo, con gustos de otro siglo para chicos de nuevas generaciones. O sea, los chicos de hoy no juegan lo que nosotros como maestros de otras generaciones jugamos en otro momento. Hoy hay que hacer una lectura de esos factores motivacionales para poder ingresar a la escuela de la felicidad que nos habla Alberto. O sea, cautivar la atención de un estudiante es cautivar el gusto de su acción motriz, pero también de lo que expresaba el profesor Raúl del tema cultural. Yo creo que nosotros tenemos que incorporar de alguna manera el conocimiento de lo que está sucediendo con los chicos de hoy. No los hacemos mover es porque con lo que queremos hacerlos mover no los hace felices. No aprovechamos los recursos de la modernidad que ellos están viviendo para cautivarlos. Entonces, es patético lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, en una mayor apropiación de los eSports o del uso de cualquier nueva tecnología frente al movimiento real como tal, y es justamente porque no llegamos a ellos a través de estas herramientas. Yo no sé, de pronto el profe Raúl, que puede tener la misma edad mía, cuando salieron los Wallman, la casetera de Sony que venía con los audífonos. O sea, yo en ese momento trabajaba en un colegio privado de mucho nivel económico, los niños, y todos tenían el Wallman, y todos los profesores, o sea, irrumpían con regaños a los estudiantes porque llevaban el Wallman al colegio. Pues no había clase más feliz que la clase de educación física porque yo hacía que llevaran los Wallman. O sea, les dije que escogieran la mejor música, que propusieran sus propias clases de movimientos, que íbamos a trabajar tal unidad, pero que la clase era una construcción compartida. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que vivenciar con nuestros estudiantes. De alguna manera, hoy, en lo que plantea Alberto, en la oportunidad de construir un nuevo currículo, de dimensionarnos con la sociedad, de involucrar y cautivar no solamente el papel de los estudiantes hoy, sino también el de los padres. ¿Cierto? Ellos son también unos actores importantes. El que sean solidarios, como lo plantea el profe Raúl, yo creo que es una cosa impresionante. Yo tuve la oportunidad de coordinar todo el voluntariado de los Juegos Suramericanos Medellín 2010 y no hay un asunto más impresionante que genere más bondad en un ser humano que ser voluntario. Y yo creo que ese espíritu lo tenemos que promover, cautivar en nuestros estudiantes. Hay chicos que hoy tienen una riqueza tecnológica que otros no la tienen desde el punto de vista del conocimiento, pero también inclusive en compartir equipos que ya no estén utilizando en sus casas. Eso es un mensaje que yo dejaría allí de cómo cautivarlos. Gracias, Pacho, muchas gracias. Alberto. Sí, Pablo, yo no me atrevo a decirle a nadie cómo cautivar a los chicos y a las chicas. Mira, yo soy profesor, en estos momentos profesor universitario. Mi compañera es profesora en un colegio, colaboro con instituciones educativas, mis hijos van al colegio, es decir, toda mi vida gira en torno a la educación. Y yo lo que observo es que todo el mundo anda loco.
todo el mundo anda tecnado. Papás porque quieren que su hijo se conecte, los hijos porque no saben tal cosa, los maestros porque ven que sus alumnos tienen problemas con la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que puedo hacer es un llamado a relajarse. Y a relajarse es a mostrarse ante los estudiantes como humanos que estamos viviendo una situación excepcional igual que ellos. Es decir, el problema no lo tienen los estudiantes, los tenemos todos. Yo me estoy viendo con mi familia una cantidad de horas que nunca me veía. Eso cambia toda la trama relacional que ocurre en el hogar. Y esos son múltiples aprendizajes que yo mismo estoy haciendo. Y múltiples complejidades y múltiples problemas, además de cosas maravillosas, ¿no? Entonces, el llamado es a mostrarnos ante nuestros estudiantes también como seres humanos temerosos, como seres humanos que no estamos acostumbrados a la incertidumbre que estamos viviendo. Y lo otro ya vendrá. Aprendamos juntos a hacer cosas a través de lo que las plataformas nos puedan permitir hacer. Yo ayer recibí un texto de un amigo colombiano del cual saco una frase, un párrafo que me hizo mucho sentido y que le quiero compartir. Es un pequeño texto de Luis Guillermo Jaramillo, y él termina el texto diciendo lo siguiente. Dice, la mirada que excluye, que mancha, puede ser en estos tiempos también la que atiende, sonríe y abraza. Proximidad que no pueden aislar guantes o tapabocas. Hoy, otra humanidad es posible. La que acaricia con los gestos y abraza con la mirada. Entonces yo creo que hoy la mirada, aunque sea a través de la plataforma, nos tiene que permitir solo, y con eso para mí me basta abrazar a los jóvenes con los cuales compartimos nuestra cotidianidad. Gracias, Alberto, gracias. Muchas gracias por la bonita reflexión. Raúl, tienes la tarea de cerrar esta actividad. No te quiero meter presión, pero tienes la tarea de cerrar la actividad, así que todo tuyo. Bueno, hay que asumirlo, me tocó, pero es un gusto. Adhiero mucho a las dos presentaciones anteriores. Esto último que acaba de expresar Alberto, sentía mientras lo decía, es lo que quería decir yo con la cuestión de acompañar y sostener y promover el vínculo en esta etapa. Esto que estamos viviendo ya va a pasar. Lo que tenemos que hacer es sostener el contrato didáctico ahora. Pero para sostener el contrato didáctico, un poco, siempre me gustó la comparación, hay que hacer lo que hace el psicoanalista, que tiene que ver con lo que decía Alberto. Estar los lunes a las 2 de la tarde esperando. Decir hola, buenas tardes, y al rato decir terminó la sesión. Eso parece magia, pero cura, ¿no? Y cobrar. Bueno, ponele también. Pero eso parece magia, pero cura. Y yo creo que está en línea con lo que estamos diciendo. Ahora, a nivel didáctico, que es lo que hago yo, y no quiero ser monotemático, digamos, pero digamos, es de lo que estoy más cerca, digo, eso también puede realizarse no solo como utopía ni como principio general, sino que más que puede, debe realizarse a través de su materialización en un tipo de intercambios. Entonces, dado que tiene que haber algún tipo de intercambios materiales, digamos, simbólicos, pero se materializan, entonces es mejor pensar cómo podrían ser esos intercambios, digamos. A esto me refiero. Y ahí diría una cosita muy concreta. Yo en principio descartaría, después de la primera fase de escucha y disponibilidad absoluta, abriría un espacio de negociación con las familias y con los alumnos y alumnas, de modo tal de poder escoger, aunque sea para jugar una vez por semana, qué clase de juego o actividad podrían jugar y escuchar sus propuestas y ver si podemos organizar un cuadro con juegos, estoy fantaseando, con 4 juegos, y ver si podemos mandar un WhatsApp con la explicación de esos juegos, por ejemplo. Estoy inventando a voz in pectore, digamos, ¿no? Creando en este momento.
Lo otro que rechazaría sería nuevamente el activismo, de mandar actividades sueltas o pedir actividades sueltas. Armaría con ese material negociado una pequeña secuencia de 3 clases, 4, y trataría de ir instalando esa secuencia, de modo tal de que los niños y niñas no pierdan la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de Brousseau, ¿no? No pierdan la cabeza. Esto es, que sepan que hay un espacio que se llama educación física, en el cual aprendemos a sentarnos, a pararnos, a darnos vuelta, a escondernos abajo de la cama, a pararnos arriba de la cama, a jugar con mamá y con papá, a dejarnos sostener. Es decir, que haya un hilo de conducción del saber. Y tratar de intervenir desde ahí con una actitud de escucha, con una actitud de disponibilidad, con una actitud de acá estoy, el lunes que viene los llamo de nuevo. Si todo eso pudiera formar parte de un proyecto transversal en la escuela, cuánto mejor. Yo alentaría la idea de que los profesores y profesoras de educación física no tengamos intervenciones de asignatura, sino que en todo caso las tengamos a través de un proyecto global que les llegue al niño o niña una vez por semana una intervención de parte de su maestro de grado, y que en la intervención del maestro de grado esté incluido nuestras sugerencias y la disponibilidad de nuestro soporte, inclusive para que los padres nos llamen o algo por el estilo. Es decir, fortalecería la idea del proyecto transversal. Por supuesto de que estoy dando acá por hecho, pero quiero volver al asunto, los problemas que hemos mencionado de la inequidad, de la falta de conectividad, y de que estas cosas habrá que adecuarlas a cada uno de los contextos. En algunos casos serán más posibles, en otras menos posibles. Pero de hecho estamos admitiendo que por lo menos el 50% de los niños estarían en condiciones de circular a través de esto. En algunos países puede ser un poco más, en otros un poco menos. En mi país en general posiblemente es un poco más, pero en la zona en la que yo vivo es muchísimo menos, porque, insisto, están concentradas la mayor parte posiblemente de pobres y empobrecidos del país, y la situación es muy dramática, pero ya nos habíamos alejado de esa cuestión. Nuevamente, a veces ya lo he pensado en otras reuniones, si se quiere como cierre, quizá el papel de la educación física y de la educación en general en este proceso sea jugar el mismo rol protagónico que tiene esta misma reunión. No sé si dejará mucho a nivel de contenido, pero estoy casi seguro que muchos de los docentes que han participado han sentido alguna clase de hermandad, han sentido alguna clase de solidaridad y de acompañamiento, gracias a la obra de Pablo y a la presencia de mis dos colegas que aportaron todo lo que saben y han construido. Así que eso. Raúl, yo sabía que tenía que cerrar contigo porque sabía que ibas a hacer un cierre maravilloso. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, pido mil disculpas a aquellas preguntas que no hayamos podido atender. El tiempo pues es el que es, son casi 2 horas lo que hemos estado conversando. Daría para otras 2 más, sin duda alguna, pero bueno, esto es un primer acercamiento. Esperamos pues poder volver a hacer actividades de este tipo. Y desde Ecuador, pues quiero mandar un fuerte abrazo, ¿no? Con la mirada, como nos indicaba Alberto, pues a todas las personas que se han conectado desde Estados Unidos, México, España, Colombia, Argentina, Chile, y en especial, bueno, pues a los 3 amigos que hoy han participado, porque son 3 grandes profesionales, pero son 3 grandes amigos que yo creo que es todavía más importante inclusive. Gracias, Pacho, desde Colombia, Alberto, desde Chile, Raúl, desde Argentina, reiterando los deseos de que estéis bien, de que, bueno, pues sobrellevemos esta situación de la mejor manera posible, y de igual modo, pues trasladando este deseo a todos los que están escuchándonos. Quiero dar por concluida esta primera intervención, que estoy seguro no será la última que hagamos desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, aquí en Quito. Gracias a todos y os mando un fuerte abrazo. Cuidaros mucho. Vale, un abrazo. Cuídense, un placer. Un abrazo, un placer, haberlos conocido o vuelto a ver.
Igualmente, Raúl, cuídense mucho. Chao. Sí. Chao, Pablo. Chao, Pancho. Chao. Cuídense.